¿Cuál sería la importancia y el sentido de la Constitución de 1917 cuando estamos por cumplir 100 años del centenario y del inicio de la Revolución Mexicana? ¿Cómo lo catalogaría usted? Bueno, esta constitución fue una constitución pionera en un tema central, que fue el acuñar, el incorporar en una constitución los derechos de la colectividad, los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Esto no se dio en Europa, sino hasta 2 años después, en 1919, con la Constitución de Weimar. Pero ya sabemos que la República de Weimar sucumbió y en cambio, bueno, pues la Constitución mexicana sigue vigente. Acabamos de recordar el 93 aniversario. Esta Constitución recogió las demandas sociales precisamente porque estos cuerpos se encontraban en armas en el momento en que estaban sesionando en el Teatro ahora de la República en Querétaro los constituyentes. Entonces, precisamente por esa presión se incorporaron artículos como el 27 y el 123. Esos artículos que nos vienen a traer ahora sí que a la sociedad en esta actualidad. Bueno, nuestra Constitución de 17, que es una Constitución que reforma a la Constitución de 1857, primera que superó la intolerancia religiosa y por la cual se desató la Guerra Civil de Reforma, es una Constitución que tiene muchas particularidades por haber emanado la reforma de una revolución social, la de 1910. Pero esta Constitución, precisamente por eso, tiene en su cuerpo una serie de normas que podrían haber quedado inclusive en leyes secundarias. Y además es una Constitución que trata de abarcar todos los aspectos y que todo quede en la Constitución, porque se teme por los revolucionarios que si no queda plasmado en la Constitución, no se haga. Esto nos lleva a señalar que esta Constitución ha sido reformada, muy reformada, y esta idea de las reformas de la Constitución a veces lleva a un tono peyorativo a hablar de la misma. Se nos olvida que hay diferentes tipos de constituciones, las que son de principios, como la de Estados Unidos, y que tiene pues pocas reformas, pero que además allá hay un sistema heredado del inglés, del common law, en donde los asuntos se resuelven por casos que van sentando jurisprudencia, y en la Constitución mexicana no, ahí todo se engloba en la propia Carta Magna. Entonces sí, ha tenido muchas reformas, algunas han cambiado radicalmente el espíritu de la Constitución original de 1917, no en todas para mejorar. Desde luego ha habido cambios fundamentales, como que la mitad de la ciudadanía vote. Las mujeres no eran ciudadanas en 17 y lo fueron hasta 53. Ha habido otras de moda sexenal, en fin, pero tenemos que recordar que las dictaduras son estáticas, pero las constituciones son dinámicas en una democracia. En una democracia hay que ir actualizando la norma y haciendo que la ciudadanía y las autoridades la cumplan, porque si no, ¿de qué nos sirve? Pero para que la cumplan, yo creo que es importante superar esta idea negativa de la Constitución, porque entonces si la gente empieza a decir, bueno, pues es una Constitución parchada, y nadie la cumple, bueno, pues entonces viviríamos la ley de la selva. ¿Hubo un verdadero pacto social? ¿Sí se logró plasmar en la Constitución estas ideas de los revolucionarios? Usted ha explicado cómo hay modificaciones, reformas que se han venido haciendo, que sí se nos quedó, sí se logró realmente plasmar lo que ellos, por lo que ellos lucharon. ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, desde luego que, repito, sí se plasmaron, si no existiera un artículo 27 y un 123, pues no se hubieran recogido las demandas de los campesinos y de los trabajadores. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pues estamos en un momento muy difícil
de la historia de México, en un momento en el que pues, el país tiene una imagen de nota roja en todo el mundo. No estamos ciertamente en el mejor momento para celebrar nuestro presente. Lo único que debemos hacer en este aniversario 200 del inicio de la independencia y 100 de la revolución, pues es conocer esta historia, reflexionar sobre ella y repensar los problemas que tenemos en nuestro presente después de alimentarnos de estos conocimientos para encontrar su solución. Ciertamente, ahora mucha gente dice, bueno, pues ¿de qué sirvió la revolución si ahorita hay una desigualdad tan terrible, si hay movimientos como el campo no aguanta más, porque en realidad es un campo pobre que no recibe ningún financiamiento, en fin, una serie de situaciones dramáticas que enfrenta el país, pero el problema no fue de los hombres que vivieron hace 200 y 100 años, el problema es nuestro. Entonces lo que tenemos que ver es que aquellas generaciones que les tocaron momentos muy difíciles, nacer a la vida independiente fue un parto dolorosísimo, 11 años de guerra y 15 años para lograr el reconocimiento de esta independencia y después construir al Estado Nacional. Y bueno, la revolución social tuvo varias etapas, fue un proceso dolorosísimo. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos ahora responder a los retos que nos tocan. Aquellas generaciones hicieron su parte, nos toca a nosotros hacer la nuestra.